Muy bien. Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Natalia Villarreal Rodríguez. Soy residente de primer año de alergia y inmunología clínica. Y el día de hoy voy a presentar el artículo titulado El impacto de la contaminación atmosférica en los síntomas de la rinitis alérgica, un estudio prospectivo de seguimiento. Doy agradecimiento especial a la doctora Maricela Hernández Robles por que fue mi asesora en esta presentación. Y pues le doy la bienvenida a todos de vuelta de vacaciones. Espero que todos hayamos descansado muy bien y pues vamos a empezar. Bueno, este artículo se publicó en la revista Toxics, que es un journal que está en el MDPI. Se publicó en el 2024. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.9 y un site score de 4.5. Empezando con algo de introducción, pues vemos que, perdón, en el 2022 la OMS estableció que el 99% de la población mundial vive en lugares que no cumplen con las directrices establecidas por la OMS. Y en el 2019 se estableció que la contaminación atmosférica contribuyó a 4.2 millones de muertes prematuras a nivel mundial. La contaminación atmosférica, asimismo, también influye en enfermedades como infecciones respiratorias de vías inferiores, EPOC, asma, cáncer de pulmón y rinitis alérgica. No se ha establecido como tal un umbral identificado por el debajo del cual la contaminación sea segura. Entonces, pues ahorita cualquier grado de contaminación puede provocar este tipo de riesgos para la salud. Bueno, como sabemos, hablando más de la rinitis alérgica, sabemos que los síntomas se componen de estornudos, congestión nasal, secreción nasal o rinorrea, prurito ocular o prurito nasal y ojos llorosos. Esta es una enfermedad multifactorial que más que nada se conforma de factores genéticos y de medio ambiente. Afecta entre 10 a 40% de la población mundial y se estima que ha habido 17.500 millones en pérdidas económicas por año. Este también es un factor de riesgo importante para enfermedades como asma, otitis media y conjuntivitis alérgica. En las últimas décadas, la rinitis alérgica se ha visto un aumento en la población. Con esto se reconoce que pues, la contaminación atmosférica sí ha sido un factor importante para este aumento. También se ha visto que la exposición a partículas, material particulado fino, se asocia con más consultas por rinitis alérgica. Hablando más de este material particulado, se ha visto sobre todo en modelos murinos que provoca un daño celular por estrés oxidativo. Este daño se compone más que nada, se ha visto más que nada por metilación de interferón gamma, autofagia e inflamación, y con esto pues un desequilibrio de la respuesta TH1 y TH2. Esto se piensa que es lo que provoca este agravamiento de los síntomas. Este, sí ha habido más estudios sobre esto, pero han sido algo inconsistentes. Por ejemplo, sobre el dióxido de sulfuro, se ha visto que la exposición breve aumenta la inmunoglobulina E y los eosinófilos, mientras, bueno, agravando los síntomas, mientras una exposición larga se ha visto unos niveles reducidos de IgF, entonces sí hay ahí un poco de inconsistencia. Este, También pues se han estudiado otros contaminantes como el ozono, el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que se han vinculado con la progresión de rinitis alérgica. Sin embargo, pues no ha habido, no se ha concluido mucha información, sigue siendo una investigación limitada. Viendo los estudios previos, se ha visto que la mayoría son estudios retrospectivos o de cohorte. Hay una falta de claridad sobre si hay un retraso temporal sobre los contaminantes con los síntomas. Se ha investigado más que nada la incidencia y prevalencia y no tanto el agravamiento de los síntomas o la progresión de la enfermedad. Y con esto persisten lagunas de conocimiento que dificultan pues estrategias específicas de prevención. Ahora vamos a ver los materiales y métodos. Bueno, este es un estudio que tuvo una duración de 9 meses, desde mayo del 2023 hasta enero del 2024.
Este fue un estudio de panel, fue un estudio prospectivo de seguimiento. Se realizó en el hospital de Hangzhou, en China, con alrededor de 167 participantes. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en la Facultad de Medicina de Hangzhou y se firmó un consentimiento informado por todos los participantes. Para los criterios de inclusión del estudio, se tomó en cuenta pacientes diagnosticados con rinitis alérgica por médicos profesionales basándose en las guías chinas para rinitis alérgica. También se hizo una confirmación serológica con anticuerpos IgE específicos en todos los pacientes, y que estos estuvieran con una residencia continua en la ciudad de Hangzhou por al menos un año y a menos de 5 kilómetros del hospital. Como criterios de exclusión se consideró pacientes con enfermedades cardiopulmonares graves, pacientes con trastornos del sistema inmunitario, pacientes que estuvieran en terapia inmunosupresora, embarazo, lactancia o pacientes con rinitis no alérgica, pólipos nasales o sinusitis crónica. En cuanto a la medición de datos sobre la contaminación atmosférica, se utilizó se obtuvieron del sitio web del Centro Nacional de Monitoreo Ambiental de China. En se tomó la concentración promedio diaria de contaminantes, se calculó como media aritmética de las concentraciones horarias sobre un periodo de 24 horas. Solo para el ozono se calculó la media aritmética del periodo de las 8 horas con el nivel más alto del día. Perdón. Bueno, se midieron tanto lo que es el material particulado fino, el material particulado inhalado, el ozono, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Aquí podemos ver el sitio web donde se obtuvieron estos datos, que pues es un sitio web público para todos, y más que nada pues se puede especificar en cada ciudad de China. Para la medición de los efectos de la salud se dio un seguimiento diario por los 9 meses que tuvimos el estudio, a partir de cuestionarios de los síntomas de rinitis alérgica. Estos síntomas pues se basaron, o sea, los escogieron basándose en la guía china para la rinitis alérgica, y estos fueron estornudos, rinorrea, congestión nasal, prurito ocular, y se dio una puntuación de entre 0 a 3. El análisis estadístico para este estudio fue con el software R versión 4.4.1. Se hizo un análisis de correlación de Spearman para evaluar la relación entre los contaminantes. Se aplicaron modelos lineales mixtos generalizados para analizar los cambios en los síntomas nasales según los niveles de contaminación, y se construyeron modelos que incluyen los 6 contaminantes con estratificación por contaminante. Se seleccionó esto usando el criterio de información de Akai. Los síntomas se representaron como valores siendo beta positivo mayor efecto sobre la salud con mayor concentración, y beta negativo menor efecto sobre la salud a menor concentración. Se consideró significativo un valor P bilateral menor a 0.05. Ahora vamos a ver los resultados. En cuanto a los participantes, la edad promedio de estos fueron de 35.4, siendo un 36% hombres y 64% mujeres. Se tomaron datos como el IMC de los participantes, el cual el promedio estuvo en niveles normales. El 8% de los participantes fueron fumadores y el 14% consumidores de alcohol. El promedio de IgE sérica de los participantes fue de 376.5, que pues por supuesto está elevado. En cuanto a los síntomas, el más prevalente fue la obstrucción nasal, seguida por rinorrea, prurito ocular y al final estornudos y prurito nasal. En cuanto a la contaminación atmosférica, pues se midió los niveles de cada contaminante. Aquí podemos ver que tanto el material particulado fino y el material particulado inhalable los niveles más altos fueron en los meses de noviembre, diciembre y enero.
y el nivel más bajo se vio en los meses de julio y agosto. En cuanto al dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, podemos ver un aumento similar también en los meses más fríos, empezando desde octubre, y los niveles más bajos siendo también en julio y agosto. En cuanto al monóxido de carbono, vemos también en diciembre y enero los niveles más altos y pues prácticamente el resto del año siendo los niveles más bajos. En cuanto al ozono, vemos una respuesta invertida, es decir, que los meses más bajos fueron en diciembre y enero y los más altos pues el resto del año. Aquí tenemos la correlación de Sperman, donde vemos aquí que la relación entre los contaminantes. Por ejemplo, aquí la que hay más correlación está en el color que es verde menta. Aquí la correlación más alta se dio entre el material particulado fino y el material particulado inhalado. Después de eso vemos el agua que es un poquito más verde, que es la correlación aquí entre el nitrógeno y el material particulado. Y podemos ver una relación inversa, sobre todo con el ozono y los otros contaminantes. Bueno, sobre los efectos retardados de los contaminantes atmosféricos, sobre los síntomas de la rinitis alérgica, que fue otra cosa que se estudió aquí en este proyecto. Bueno, más que nada, así resumido, vemos que tanto el material particulado fino y el inhalado aumentaron síntomas de estornudos y de congestión nasal. El efecto se mantuvo hasta 4 días después de la exposición y tuvo mayor impacto en el tercer día, sobre todo para el material particulado fino. En cuanto al dióxido de sulfuro, fue significativo solamente para estornudos en el día de retraso número 4. Y con esto pues vimos un efecto más tardío, o sea, aunque estaba más débil. Y en el dióxido de nitrógeno vemos que se relacionó más que nada con rinorrea, prurito nasal y prurito ocular, mostrando un patrón temprano de respuesta desde el primer día. En cuanto al monóxido de carbono, hubo un aumento de estornudos, más que nada desde el día 0 al día 2, teniendo un pico en el día 2 de retraso. También se observó obstrucción nasal del día 1 al 3. Y este contaminante sí mostró un efecto fuerte y sostenido. En cuanto al ozono, no se vio un efecto significativo sobre los síntomas en ninguno de los días de retraso. Ahora vamos a ver la discusión. Bueno, con este estudio pues se confirmó la relación entre la contaminación atmosférica y los síntomas de rinitis alérgica. Y también se evidenció los efectos en los días de retraso de los síntomas. Los síntomas asociados que más vimos pues fueron los estornudos y la obstrucción nasal, más que nada con el material particulado y el monóxido de carbono, y se vio rinorrea, prurito nasal y ocular con el dióxido de nitrógeno. En cuanto al ozono y al dióxido de sulfuro, pues no se mostraron efectos algo más débiles o no muy significativos. Y lo interesante aquí es que los contaminantes que se estuvieron monitoreando estuvieron debajo de los límites establecidos de la OMS y aún así se observaron estos efectos sobre la salud. Bueno, como ya dijimos, el material particulado se asoció con estornudos de obstrucción nasal hasta el día 4 de retraso. El dióxido de nitrógeno se observó rinorrea del día 0 a 1 con una tendencia ascendente y tuvo síntomas de prurito nasal y ocular en el día 1 de retraso. El monóxido de carbono tuvo una correlación con obstrucción nasal del día 0 al 2 y el dióxido de sulfuro, aunque fue un efecto leve, se relacionó con estornudos en el día 4. Los resultados sí fueron consistentes con estudios previos. Se ha investigado que la exposición a corto plazo aumenta la frecuencia de consultas por rinitis alérgica, la elevación del dióxido de nitrógeno y material particulado inhalado. Se ha relacionado con mayor probabilidad de rinitis alérgicas en niños. También se ha visto una relación dosis-respuesta
entre la exposición crónica y la severidad de los síntomas de la rinitis alérgica. Se ha visto que niveles elevados de material particulado y dióxido de nitrógeno tiene un agravamiento de los síntomas de la rinitis alérgica y también que aumenta el riesgo de hospitalización para rinitis alérgica. Solamente el dióxido de sulfuro no resultó ser un factor de riesgo significativo para la hospitalización. En cuanto a la relación con los síntomas retardados, en otros estudios sí se ha visto que el material particulado se asocia con mayor riesgo en el día de retraso 1 a 2 después de la exposición, en relación de aumento de las consultas por rinitis alérgica. Se ha visto, aquí sí se vio que el ozono ha tenido influencia en los días de 0 a 6 días después y el monóxido de carbono entre 0 y 7 días. El monóxido de carbono también se asoció con síntomas nasales del día 0 al 2 y el dióxido de sulfuro tuvo una correlación significativa con estornudos en el día 4, como también en este estudio. Y el síntoma, perdón, el dióxido de nitrógeno se relacionó por más consultas por síntomas respiratorios en el día de retraso 1. Las limitantes de este estudio, más que nada, fueron pues que fue una muestra pequeña y solamente de un solo hospital. No se midieron las exposiciones individuales exactas, no se midieron los alergenos, la temperatura o el nivel de humedad de la ciudad. Y pues se vio que la interacción entre los contaminantes fue compleja. Entonces eso puede dificultar identificar el efecto individual de cada uno sobre los síntomas. Los datos de exposición pues provinieron de estaciones de monitoreo, que estas pueden subestimar o sobreestimar la exposición real. Y pues también hay que considerar las diferencias geográficas, climáticas y metodológicas, que estas podrían explicar las discrepancias que hubo con otros estudios, sobre todo con los efectos del ozono y del dióxido de sulfuro. Ahora vamos con la conclusión. En cuanto a la conclusión, pues este fue un estudio prospectivo, se hizo un estudio de panel que tuvo un seguimiento diario para investigar la asociación entre los síntomas nasales con los diversos contaminantes atmosféricos. Pues como conclusión, sí se encontró relación con la gravedad de los síntomas y sí se mostraron efectos retardados en el modelo que se realizó con múltiples contaminantes. Este hallazgo aporta evidencia adicional también sobre la relación entre la exposición simultánea y a corto plazo de contaminantes atmosféricos con los síntomas de rinitis alérgica. Bueno, en cuanto a mis conclusiones personales, bueno, pues con esto yo me llevo que la contaminación ambiental sí influye sobre los síntomas de la rinitis alérgica, que los efectos de los contaminantes pueden ser retardados, o sea, a pesar de que el clima la calidad del aire esté mejor, pues todavía puede haber efectos por días anteriores que estuvo con una peor calidad del aire. La evaluación de la rinitis alérgica debe ir más allá de los alergenos, es decir, pues sí, además de las pruebas que hacemos, pues también explicarle a los pacientes de que se tienen que cuidar de la contaminación y todo esto. Y pues sí, justo eso, que hay que educar a los pacientes sobre su entorno, no sobre los alérgenos. Este, y ya sería todo.